Durante más de 60 años, Cuba fue presentada ante el mundo como una nación atrapada, una economía congelada por sanciones, un país sin opciones reales fuera del control del sistema financiero dominado por Estados Unidos. La narrativa era clara y repetida hasta el cansancio. Sin acceso al dólar, sin créditos internacionales y sin comercio fluido, la isla estaba condenada a la parálisis permanente. Pero hoy, esa historia comienza a resquebrajarse de una forma que inquieta profundamente a Washington. Cuba acaba de dar un paso que pocos creían posible. Un movimiento silencioso, pero profundamente disruptivo, que amenaza con convertir décadas de embargo en una herramienta cada vez más irrelevante. Su integración al ecosistema de los BRICS no es un gesto simbólico ni una alianza decorativa. Es una decisión estratégica que reconfigura el tablero económico del Caribe y desafía directamente la arquitectura financiera global, construida tras la Segunda Guerra Mundial. Para entender la magnitud de este giro, hay que retroceder en el tiempo. Durante décadas, el embargo estadounidense no solo limitó el comercio cubano, sino que diseñó su entorno económico completo. Cada transacción internacional pasaba por filtros, intermediarios y sanciones secundarias. Bancos, empresas y gobiernos evitaban cualquier vínculo con La Habana por temor a represalias. El aislamiento no era solo económico, era sistémico. Sin embargo, mientras Estados Unidos insistía en una política anclada en el pasado, el mundo comenzó a cambiar. Nuevas potencias emergieron, nuevas rutas comerciales se consolidaron y un bloque de países empezó a cuestionar abiertamente la hegemonía del dólar. Ese bloque son los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Economías diversas, intereses distintos, pero una visión compartida: reducir la dependencia de Occidente y construir un orden multipolar. La incorporación de Cuba como miembro asociado de este bloque marca un punto de inflexión histórico. Por primera vez en décadas, la isla accede a una red económica que no responde a Washington. Una red que controla enormes reservas de materias primas, concentra una parte creciente del comercio mundial y desarrolla sistemas financieros alternativos, diseñados precisamente para evadir sanciones unilaterales. Este es el verdadero motivo del nerviosismo en Estados Unidos. No se trata solo de Cuba. Se trata del precedente. Si una nación sometida a sanciones durante más de medio siglo puede integrarse a un bloque alternativo y empezar a respirar económicamente, el modelo de presión estadounidense pierde su principal argumento de poder. En La Habana, el anuncio fue recibido como una victoria estratégica. Pero lejos de celebraciones vacías, el gobierno cubano comenzó de inmediato a activar planes concretos: puertos, zonas económicas especiales, acuerdos bilaterales y proyectos de infraestructura entraron en fase acelerada. El mensaje es claro: esta oportunidad no se va a desperdiciar. El puerto de Mariel emerge como una de las piezas centrales de esta transformación. Ubicado estratégicamente en el Caribe, Mariel fue concebido durante años como un centro logístico subutilizado. Hoy, con el respaldo de los BRICS, se proyecta como un nodo clave para el comercio sur-sur. Almacenamiento, redistribución y procesamiento de mercancías destinadas a América Latina y el Caribe pasan a formar parte de una visión mucho más ambiciosa. Para los BRICS, Cuba no es un país periférico, es una plataforma geográfica privilegiada, un punto de entrada al hemisferio occidental que permite reducir costos, tiempos y dependencias. Para Cuba, significa empleo, inversión y acceso a cadenas de suministro que antes estaban cerradas. Pero el impacto más profundo ocurre en el terreno financiero. Uno de los pilares de esta nueva etapa es la dedolarización progresiva del comercio cubano. Durante décadas, la exclusión del dólar fue un castigo. Hoy, se transforma en una oportunidad. Acuerdos en monedas locales, sistemas de compensación directa y financiamiento a través de bancos de desarrollo de los BRICS permiten a Cuba operar fuera del radar estadounidense. Cada transacción que se realiza sin dólares debilita un poco más el alcance real del embargo. No lo elimina formalmente, pero lo vuelve menos efectivo, menos intimidante y más costoso de sostener políticamente. Para Washington, esto representa un dilema complejo. Endurecer sanciones puede acelerar el alejamiento definitivo de Cuba. Relajarlas implica admitir un fracaso histórico. Rusia y China juegan un rol determinante en este proceso. Moscú impulsa la integración de Cuba como parte de su estrategia de expansión geopolítica en regiones tradicionalmente dominadas por Estados Unidos. Pekín, por su parte, ve en la isla una oportunidad para consolidar rutas comerciales,
proyectos tecnológicos y presencia económica en el Caribe. Pero la alianza no se limita a las grandes potencias. Brasil fortalece vínculos en sectores agrícolas e industriales, mientras India explora acuerdos en tecnología, farmacéutica y servicios digitales. Esta diversificación reduce la dependencia cubana de cualquier socio único y le otorga mayor margen de negociación. El impacto empieza a sentirse en la economía real. Bienes esenciales llegan con mayor regularidad. Proyectos industriales paralizados se reactivan. Sectores estratégicos reciben maquinaria, tecnología y financiamiento. La narrativa del colapso permanente comienza a perder fuerza. La energía es uno de los campos donde el cambio resulta más visible. Durante años, la dependencia de combustibles importados fue uno de los mayores talones de Aquiles de Cuba. Con el apoyo de los BRICS, se activan proyectos de energía solar, eólica y modernización de redes eléctricas. No se trata solo de abastecimiento, sino de soberanía energética. Al mismo tiempo, la biotecnología cubana se convierte en un activo estratégico dentro del bloque. Medicamentos, vacunas y desarrollos científicos encuentran nuevos mercados y socios. La experiencia médica de la isla, reconocida internacionalmente, se integra a programas de cooperación sur-sur, que generan ingresos y prestigio. Todo esto ocurre mientras en Washington el discurso oficial permanece rígido. Declaraciones, advertencias y llamados a la cautela no logran ocultar una realidad incómoda. El embargo ya no produce los efectos de antes. El mundo ofrece alternativas, y Cuba está aprendiendo a utilizarlas. La verdadera amenaza para Estados Unidos no es un enfrentamiento directo, sino una erosión silenciosa de su influencia. Mariel a pocos kilómetros de Florida. Comercio sin dólares. Financiamiento fuera del sistema occidental. Alianzas que reducen la presión diplomática. No es una crisis inmediata, pero sí una tendencia peligrosa para la hegemonía tradicional. Por supuesto, el camino no está libre de riesgos. La transición hacia un nuevo modelo económico implica desafíos internos enormes. Gestión de inversiones, adaptación institucional, tensiones sociales y expectativas crecientes. La presión externa disminuye, pero las exigencias internas aumentan. Aún así, el contraste es contundente. Por primera vez en décadas, el futuro económico de Cuba no depende exclusivamente de las decisiones de Washington. Existen opciones reales. Existen socios dispuestos a invertir, cooperar y compartir riesgos. Y eso cambia por completo la ecuación. La pregunta ya no es si el embargo funciona. La pregunta es cuánto tiempo más podrá sostenerse en un mundo que avanza hacia un orden multipolar. Cuba, lejos de colapsar, se adapta. Y en ese proceso, se convierte en un símbolo incómodo de que el poder absoluto tiene límites. Mientras Estados Unidos evalúa sus próximos pasos, los BRICS continúan expandiendo su influencia. Y Cuba, durante décadas aislada, empieza a ocupar un lugar inesperado en el nuevo tablero global. ¿Estamos presenciando el inicio del fin de una era de sanciones? ¿O solo el primer capítulo de una confrontación económica mucho más profunda? Lo que es seguro es que el juego ya cambió. Y una vez que el mundo empieza a moverse en otra dirección, no hay embargo capaz de detenerlo.